Hola, buenas. En esta oportunidad vamos a estudiar lo que es la simplificación de fracciones algebraicas. Entonces, comencemos. Bueno, como podemos apreciar y como podemos recordar, para simplificar una fracción como la que tenemos acá, que es esta de aquí, esa, lo que realizamos siempre es lo siguiente. Debemos dividir tanto el numerador, recordemos que el numerador es el numerito que está en la parte superior, y el denominador, el numerito que está en la parte inferior, por un mismo número. Y este mismo número sería el 12. El 12 es el máximo divisor común del 48 y del 36. Entonces, dividimos el 48 y el 36 en el número 12. Entonces, cuando dividimos por 12, el 48, eso daría 4. Y cuando dividimos el 36 por 12, eso daría 3, como se muestra acá. Pero no siempre se puede hacer esto. Entonces, en algunas oportunidades vamos a tener el siguiente problema. ¿Y qué es lo que va a ocurrir cuando queramos simplificar fracciones algebraicas? Entonces, otra forma de simplificar es factorizando. Es decir, si nosotros tenemos la misma fracción, que la tenemos acá, podemos factorizar, ¿sí? Factorizar el 48 y el 36. Es decir, tenemos que realizar una descomposición prima, o como digo yo, factorización prima. Y esto sería así. Comencemos primero que todo con el 48. Si comenzamos con el 48, o sea, acá tenemos el 48 en este sector, aquí está, lo vamos a dividir por el menor de los primos, que sería el 2. Eso nos daría 24. Y el 24 por el menor de los primos, que es el 2. Eso nos daría 12. Bueno, el 12 todavía se puede dividir por ese menor de los primos, que es el 2. Daría 6. El 6 también por 2 y daría 3. Este 3 ya no se puede más por 2. Entonces pasamos al siguiente primo, que es el 3. Y ahí daría 1. Esto termina cuando llegamos al número 1. Entonces nosotros vamos a tomar esto de acá. Todo esto de acá va a ser la factorización prima, como la llamo yo, del número 48, que sería este número de acá. Lo mismo tendría que hacer yo con el 36. Entonces, si volvemos acá, acá tenemos la factorización prima del 48, lógicamente. Ahora pasemos a lo que es el número 36. ¿Qué sucede con el 36? Que sería este que tenemos acá. Y lo tenemos ahora que trabajar en este lugar. Ahí tenemos el 36. Aplicamos exactamente lo mismo. Empezamos a dividir por el menor de los primos, que es el 2. Eso da 18. De nuevo por 2, porque 18 se puede dividir en 2. Eso da 9. Pero el 9 ya no se puede por 2. Entonces pasamos al 3. Y eso daría 3. Y el 3 en 3 daría 1. Recuerde que esto termina con el número 1. Y recordemos, como lo vimos antes, que nosotros vemos cuáles son estos numeritos de este lado de acá, y esos serían los factores, ¿no es cierto?, del 36. Entonces, lo podemos anotar aquí. Ahí está. Factores del 36. Mire qué lindo. Y acá viene lo maravilloso. Entonces, lo maravilloso de esto es que nosotros podemos cancelar, ¿sí? Cancelar, por ejemplo, S2 con S2, S2 con S2. Ya, este 2 con S3 no se puede, tienen que ser exactamente iguales. Sería S3 con S3. ¿Qué es lo que queda? Queda solamente 2 por 2 y abajo queda 3. Y resulta que 2 por 2 es 4. Entonces arriba anotamos el 4. Y abajo dejaríamos el 3, que sería el resultado, que es 4 tercios, como se puede apreciar acá. Pero lo que vamos a realizar es bastante distinto al visto anterior. ¿Por qué distinto?
porque ahora no son números, sino que son expresiones algebraicas. Vamos a mostrar la primera, esa es una expresión algebraica, y la de abajo es otra expresión algebraica que se pueden factorizar. Entonces yo puedo factorizar lo que es el x cuadrado menos 9 y el 4x más 12 también se puede factorizar. Si no se puede, se deja tal como está, pero en este caso sí se puede. Y acá tendría lo mismo el b, que también se puede factorizar y también se puede factorizar. Factorizar y factorizar. Entonces, cuando tengamos la factorización, que es una multiplicación, nosotros vamos a poder cancelar de forma cruzada, es decir, un elemento de arriba con un elemento de abajo, siempre cuando exista una multiplicación. Por ejemplo, yo no podría acá eliminar esa z con esa z, porque hay resta y acá hay suma, ¿no es cierto? Tendría que haber multiplicación, multiplicación y multiplicación para poder cancelar esa z con esa z. Entonces eso es lo que se busca, que exista multiplicación arriba, multiplicación abajo, para cancelar de forma cruzada. Espero que me vayan entendiendo. Entonces acá está el C. Entonces comencemos con el A ahora. Entonces, cuando nosotros vamos a factorizar, por lo menos yo en particular, siempre trato de ocupar esta fórmula, que es para factorizar un trinomio. Consiste en que el número C nace a través de la suma del A y el B, y el número D nace a través de la multiplicación del A y el B. El A y el B son números, ¿no es cierto?, que estarían aquí y acá. Entonces, para que dé el x cuadrado, es decir, para que se forme el x cuadrado, tiene que multiplicarse x por x. Ahí aparece el x cuadrado. Para que aparezca el d, tiene que multiplicarse el a con el b, como se explicó antes, y el c, el término central, se origina en la suma. En eso consiste. Entonces, siempre voy a tratar yo de buscar que exista un trinomio. Entonces, usted va a decir, usted está loco. Acá no hay ningún trinomio. Eso no es trinomio y eso no es trinomio. Pero yo voy a hacer dentro de mis posibilidades que el x cuadrado menos 9 sea un trinomio. Pero antes de resolver el trinomio, tengo que ver si lo puedo factorizar por un factor común, es decir, por un máximo factor común. Y acá no hay un máximo factor común. No hay ningún factor que divida de forma exacta al x cuadrado y al menos 9, ¿no es cierto? No hay. No hay un máximo divisor común entre ambos. Entonces yo aplicaría de forma directa esto que vimos acá. El término central, que es el cx, acá no está, es 0. Entonces yo debo saber que debo acá copiar dos paréntesis y en ambos comienzo con la letra x, sería la x de ahí y la x de acá, y debo preguntarme dos números que multiplicados den 9. Bueno, yo sé que es menos 9, pero por el momento que multiplicados den 9. Y que sumados, porque acá dice que deben sumar el término central, que en esta oportunidad es 0. Entonces, ¿qué números multiplicados dan 9 y sumados dan 0? Una pareja puede ser 1 y 9, pero la suma nunca es 0. No, porque puede ser 10 o puede ser 8, ¿no es cierto? Si es una suma sería 10, si es una diferencia sería 8. Pero el 3 y el 3, la multiplicación es 9, pero la diferencia es 0. Entonces sería el más 3 y el menos 3. Y ahí entro a jugar con los signos. Tiene que ser uno positivo y el otro negativo. O viceversa, uno negativo y el otro positivo. Entonces aquí tendríamos el más 3 y el menos 3. Ahora, ¿cómo quedaría la factorización de este? Bueno, este, como hemos dicho, tengo que ver si lo puedo factorizar por un máximo factor común. Es decir, si existe un término que pueda dividir al 4x y al 12 a la vez. Y claro que existe, sería el 4. El 4 divide tanto al 4x como al 12. Entonces ahora yo puedo decir 4 por x serían 4x y más 4 por más 3 serían más 12. Cuadraría. ¿Y qué es lo que puedo hacer con este 4? Este 4 resulta que yo lo puedo extraer. ¿A qué me refiero con extraerlo? Me refiero
aquí lo puedo sacar hacia adelante. Y lo puedo dejar ahí. Y lo mismo con este de acá. Entonces aquí dejaríamos el 4. Entonces lo sacamos de aquí. Este 4 lo saco y lo dejo ahí. Y lo mismo hago con este 4, lo saco y lo dejo ahí. ¿Y quién queda dentro del paréntesis? En el siguiente paso va a quedar solamente el x y el más 3. Veamos cómo sería eso. Entonces acá estaría el siguiente paso, la factorización ya lista, y acá está extraído. Aquí lo extraje, y acá dentro del paréntesis queda el x y el más 3. Ahora que tengo factorización en el numerador y en el denominador, podemos cancelar lo que es el x más 3. ¿Por qué? Porque se repite. ¿Se dan cuenta? Está ahí y también está acá. Entonces lo puedo cancelar, eliminar de forma cruzada. Quedaría el x menos 3 y quedaría el 4. Más 4. Y acá quedaría, ¿no es cierto? Y este sería nuestro resultado final, que es el resultado que hemos llegado en esta oportunidad. Y así es sencillo. Bueno, pasemos al siguiente, que es el P. Entonces el inciso B, como se aprecia, acá sí toma fuerza lo que es la fórmula del trinomio, porque acá se puede apreciar claramente que son trinomios, y de hecho son trinomios con coeficiente principal igual a 1. Eso quiere decir que el numerito de acá es un número 1. Y si es así, se aplica de forma directa esta fórmula, en la cual debemos buscar dos números que sumados den el central y multiplicados den el último término. Es decir, si analizamos el primero, para que dé z cuadrado, recordemos, para que dé z cuadrado de esto, necesitamos multiplicar z por z. Y para que dé el 35, que es este número de acá, debo pensar en dos números que multiplicados den el 35. Después pienso en el signo. Entonces vamos a estudiar esto. ¿Qué números multiplicados dan 35? Puede ser el 1 y el 35, y la otra combinación es el 5 y el 7. Pero miren, observen. La suma o diferencia tiene que ser de 2. Entonces, estos números, al ser sumados, tienen que dar 2. Entonces, la primera pareja es imposible que dé 2. Ni la suma ni la diferencia da 2. Pero en la segunda sí. La diferencia es la que da 2. Entonces, acá podemos establecer lo siguiente, que la pareja sería el 5 y el 7, pero a través de una diferencia. Una diferencia quiere decir que uno de ellos es positivo y el otro es negativo. ¿Quién va a ser el negativo? El más grande, porque es menos 2. Entonces sería menos 7 más 5. Entonces esos serían los números. Más 5 y menos 7. Puede quedar al revés. Menos 7 más 5 también. También es factible. Porque eso preguntan a veces los alumnos generalmente. ¿Puede quedar al revés, profe? Sí, puede quedar al revés. Veamos ahora cómo queda factorizado abajito. Entonces abajito tenemos lo siguiente. Tenemos nosotros, para que dé el z al cuadrado, tiene que ser z por z. Pero para que dé 21, después pienso en el signo, tienen que ser dos números que multiplicados den 21. Entonces, ¿qué números multiplicados dan 21? Y sería el 1 y el 21, y el 3 y el 7, no hay más combinaciones. Pero recordemos que tiene que dar la suma o la diferencia, tiene que dar 10, como se muestra acá. La suma o la diferencia tiene que ser 10. Entonces, entre el 1 y el 21 y entre el 3 y el 7, ¿cuál de estas parejas, la suma o la diferencia, da 10? Y sería la que tenemos acá abajito. 3 y 7, porque 3 más 7 son 10. Pero debe dar menos 10. Para que dé menos 10, tanto el 3 como el 7 deben ser negativos. Menos 3 más menos 7 sería menos 10. Ahora, menos 3 por menos 7 son más 21, cuadra. Entonces los números que estamos buscando nosotros son el menos 3 y el menos 7, ¿no es cierto? Menos 3 por menos 7 más 21 y menos 3 más el menos 7 menos 10. Calzaría a la perfección. Entonces ahora podemos cancelar esa expresión
con esa otra expresión. ¿Qué es lo que queda? Queda z más 5 partido en z menos 3, que sería el resultado que está anotado acá abajito. Ahí, en este lugar, lo tenemos anotado como resultado final. Pasemos a la simplificación de la siguiente fracción. Estamos hablando del inciso C. Entonces acá tenemos lo siguiente. Tenemos este trinomio y tenemos este binomio, pero lo voy a considerar como un trinomio, según lo que he dicho previamente, utilizando esta fórmula dentro de lo posible. Si las posibilidades están para ocuparla, la ocupo porque es bastante sencilla. Dos números que multiplicados den D, número D, y sumados den el número C. Esa es la técnica. Pero antes de factorizar esto con esa fórmula, o esto con esa misma fórmula, tengo que ver si existe la posibilidad de factorizar por un máximo factor común. ¿Cómo sería esto? Esto sería de la siguiente forma. Resulta que el 4x cuadrado, que el menos 20 y que el menos 24, tengo que preguntarme si existe un máximo divisor común, es decir, un término que divida al 4x cuadrado, al menos 20x, menos 24. Claro, sería el 4, ¿no es cierto? El 4 divide a los 3 a la vez. Entonces voy a decir lo siguiente. 4 por cuánto es 4x cuadrado, sería por x cuadrado. Entonces acá queda 4 por x cuadrado. Después 4 por cuánto es menos 20x, y eso sería por menos 5x. Entonces va a quedar 4 por menos 5x. Después 4 por cuánto es menos 24, y eso es por menos 6. Entonces queda 4 por menos 6. Mire, observemos lo siguiente acá. El 4 es el factor común, que es positivo, ¿cierto? Que es más 4. Entonces, ese factor común, que es el 4, lo vamos a extraer. Es decir, lo vamos a sacar hacia acá adelante, ¿no es cierto? Ahí. Lo mismo yo haría con ese 4 que está acá. También lo sacamos hacia adelante. Y lo mismo hacemos con este 4 de acá. Me imagino que se entiende la idea que el 4 sale hacia adelante. Y lo mismo va a ocurrir abajo. ¿Qué es lo que ocurre abajo? Abajo nosotros tenemos lo que es el 2x cuadrado y el menos 72. El máximo divisor común sería 2. Entonces, 2 por cuánto sería 2x cuadrado. Sería por x cuadrado. Entonces quedaría así. Después, 2 por cuánto es menos 72 por menos 36, quedaría 2 por menos 36. Entonces acá ocurre lo mismo. El que debo extraer o sacarlo del paréntesis sería el más 2 en esta oportunidad. Entonces ese más 2 lo sacamos. Ahí, hacia afuera. Y acá lo mismo, sale. Entonces ahí sacamos el 2 hacia afuera. Quedaría ahí en ese lugar el 2 y en este lugar quedaría el 4. Entonces acá quedaría 4 afuera, y dentro del paréntesis queda x cuadrado menos 5x menos 6. Abajo queda lo siguiente. Queda el 2 y adentro queda el x cuadrado y el menos 36. Se dan cuenta, lo que queda dentro del paréntesis, tanto arriba como abajo, es decir, en el numerador y en el denominador, sería lo que está acá en color azul, ¿no es cierto? Lo que está acá en color azul. Puesto que el 2 salió del paréntesis y el 4 también salió del paréntesis. Continuemos. Entonces, la idea ahora es poder factorizar esto que está acá. Estoy hablando de esto. Y factorizar eso. Realicemos esas factorizaciones. Comencemos con la del numerador, es decir, la que está arribita. ¿Y cómo sería? Pero antes voy a factorizar el 4. Entonces el 4 puede quedar escrito como 2 por 2. Ese 4 lo puedo escribir como 2 por 2. Entonces ahí yo puedo cancelar ese 2 con el 2 de abajo. Comencemos con el trinomio, que era este, ¿no es cierto? Entonces debo preguntarme dos números que multiplicados den lo que es el 6 y sumados den el menos 5. Eso necesito yo. Entonces, multiplicados que den 6, puede ser el 1 y el 6, o el 2 y el 3.
pero la suma tiene que dar 5. Bueno, acá tanto el 1 como el 6 y el 2 y el 3, la suma o la diferencia puede ser 5 en ambos casos. Pero ahora veo los signos. La suma tiene que ser menos 5 y la multiplicación tiene que ser menos 6. Para que la multiplicación sea menos 6 tienen que ser con signos distintos, es decir, tiene que ser una diferencia. Estamos claros que ese se descarta, porque la única forma que dé 5 es que sea una suma, no una diferencia. Entonces, este sería, porque tiene que ser una diferencia para que dé menos 6. Ahora, ¿quién sería el negativo? El 6. ¿Quién sería el positivo? El 1. Entonces, ahora nosotros podríamos establecer lo siguiente. Podríamos establecer que sería x y x para que dé x cuadrado. Y los números que acompañan a la x tendría que ser el más 1 y el menos 6, como se dijo previamente. Factoricemos ahora el x cuadrado menos 36. Entonces debo encontrar dos números que multiplicados den 36 y sumados den 0, porque no está el central, es decir, no está la c. ¿Qué número multiplicado dan 36? Una pareja puede ser 1 y 36, 2 y 18, 3 y 12, 4 y 9 y 6 y 6. ¿Cuál de estos la suma es 0? No puede ser 0, imposible. Para que sea 0 tiene que ser el mismo número, pero positivo y negativo. Entonces, la única posibilidad es esta. Y es a través de una diferencia. Entonces, acá quedaría lo que es el 2, que se ha bajado. Para que dé x cuadrado tiene que ser x y x. Y los números que acompañan a la x es el más 6 y el menos 6, como se dijo previamente. Ya, entonces ahora podemos empezar a cancelar algunas cosas. Como se dijo anteriormente, se cancela el 2 con el 2 y puedo cancelar el x menos 6 con el x menos 6. ¿Qué queda? Queda 2 por x más 1 y abajo queda x más 6. Entonces quedaría 2 por x más 1 partido en x más 6. Acá podemos resolver esto, es decir, pasar multiplicando el 2 a la x y el 2 al 1. Cuando multiplique el 2 a la x quedaría 2x, cuando multiplique el 2 al 1 quedaría 2, partido en x más 6. Y ahí estaría la solución. Entonces, para que puedas practicar, puedes practicar con estos dos ejercicios, con este y con ese. La solución del primero sería esa, la solución del segundo sería esta. Entonces ahora a continuación puedes pausar el video para practicar y luego entregaré la retroalimentación. Comencemos entonces con la retroalimentación. Miren el primero, trinomio, ¿no es cierto? Abajo trinomio. No existe un máximo factor común, entonces es trinomio de forma directa, con coeficiente principal igual a 1. Necesito dos números que multiplicados den 45, menos 45 sería acá, y sumados den 5. Entonces, los números serían, como se muestra acá, el 9 y el menos 4. Más 9 menos 4, eso daría más 5, y más 9 por menos 4, eso daría menos 45. Acá abajo necesito dos números que multiplicados den menos 8 y su suma sea de menos 2. Estos números serían el menos 4 y el más 2. ¿Por qué? Porque menos 4 al sumarle 2 daría menos 2 y menos 4 por más 2 daría menos 8. No olvidar que t por t es t cuadrado, ¿no es cierto? No olvidar eso. Bueno, podemos también cancelar lo que sería el t menos 4 con el t menos 4, quedando t más 9 y t más 2. Ahí quedaría t más 9, t más 2. Listo. Pasemos al b. El b nosotros podemos factorizar por un máximo factor común, tanto en el numerador como en el denominador. Ya, entonces empecemos con el numerador. En el numerador el factor común es el 2, porque el 2 divide tanto al 2 y cuadrado como al menos 8. Entonces podemos extraer el 2 y adentro quedaría solamente el y cuadrado y el menos 4. Puedes comprobar multiplicando el 2 por el y cuadrado y el 2 por el menos 4 y tiene que dar lo mismo que estaba acá. Acá abajo, el máximo divisor común de forma numérica sería el 2, pero también se repite el y. Acá tenemos y cuadrado y tenemos y. Entonces al 2 lo acompañamos de la y. Ese sería el máximo factor común.
Por eso que acá tenemos nosotros como máximo factor común el 2i. Ahí está, ¿no es cierto? Por eso. Entonces se extrae el 2i de acá, de aquí y de acá, quedando afuera, y adentro quedaría el i más 1. También puedes comprobar pasando a multiplicar el 2i hacia el interior. Ya, ahora tenemos lo que es el i cuadrado, que sería este, para factorizar. Bueno, el i más 2 no se puede factorizar, quedaría así nomás. Pero el i cuadrado menos 4 sí. Bueno, eso lo vamos a factorizar también como si fuera un trinomio, entendiéndose que el término central es 0, por lo tanto debemos buscar dos números que multiplicados den 4, menos 4 en esta oportunidad, y sumados den 0. Entonces sería el más 2 y el menos 2. Calza perfecto. Como lo pueden apreciar ustedes, calza perfecto con lo que está arriba, ¿no? Multiplicados da menos 4 y sumados da 0. Perfecto. Entonces ahora estaríamos listos, porque solamente debemos cancelar S con S, y también debo cancelar S2 con S2. ¿Qué queda? I menos 2 partido en I. Y esa sería la respuesta, ¿no es cierto? Bueno, hemos terminado. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta la vista.